Pensamiento del día, jueves 7 de noviembre. Tener tiempo para los demás. ¿Alguna vez has pensado en poner a disposición de los demás unas horas a la semana para enseñar al que no sabe o no tiene medios para estudiar? ¿Tienes un corazón especialmente generoso? ¿Nunca se te ha ocurrido usar esa fuerza saludable en favor de la gente pobre y marginada y restablecer en el corazón de la gente el sentido de la dignidad humana? ¿Tienes cualidades especiales para consolar o para llevar a la casa, para guisar, para confeccionar con poca cosa ropa útil o para los trabajos manuales? Mira a tu alrededor para ver quién te necesita. Siento dolor cuando veo que hay gente que busca y enseña cómo llenar el tiempo libre. Los cristianos no tenemos tiempo libre mientras haya en la tierra un enfermo, un hambriento, un preso, un ignorante, uno que duda, alguien triste, un drogadicto, un discapacitado, un huérfano, una viuda. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de enero de 1979. Palabra de vida, noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 12, versículo 44.